Buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan en este su programa Infármate. Para la cápsula del día de hoy tenemos a una invitada muy importante y hasta eso que nos vamos expandiendo, ¿no? Antes de tener profesionistas creciendo, ya tenemos a alguien que está en un puesto muy interesante y a fin de cuentas eh, no voy a tomar más tiempo. Carla, si pudieras introducirla. Claro, primero que nada, muchísimas gracias. Les voy a presentar a la química Erika Altamirano Luna. Es la jefa de farmacovigilancia y farmacia clínica del Hospital Puebla. Y muchísimas gracias por estar aquí. Ella nos va a hablar un poco acerca del tema del ambiente alrededor de un hospital en una pandemia. Bienvenida, química. Gracias, Carla. Gracias a todos por la invitación. Y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Primero que nada, como menciona Carla, el tema es el ambiente alrededor de un hospital en esta pandemia. Sí. Y para iniciar, de manera muy general, ¿nos podría describir cómo se percibe el ambiente de su hospital en general desde su perspectiva? Sí, claro. Mira, el ambiente en el hospital se percibe tranquilo. Sin embargo, siempre existe una situación de temor, tanto de la gente que ingresa al hospital como paciente, como a consulta, y pues obviamente del personal que nos encontramos aquí, ¿no? Afortunadamente el hospital, bueno, pues cuenta con todas las medidas de seguridad, tanto para el personal como para las personas que vienen de fuera. Pero aún así, sí se siente y se percibe ese temor persistente entre todos, ¿no? Porque no sabemos, pues, qué puede pasar durante nuestra estancia en el hospital, ¿no? Entonces, siempre con el cuidado de utilizar todos los dispositivos que nos designan en el hospital para cuidado, pero no deja de haber pues ese temor, ¿no? Como en toda la población existe en este momento. También queremos preguntarle cuál consideraría que es el factor de mayor estrés. En cuanto a qué. Pues en el ambiente del hospital ahorita. Mira, como personas que nos encontramos aquí, pues gran parte del día, pues la incertidumbre es lo que nos genera ese temor que les comentaba hace un momento. Pues aunque nos protegemos todos, pues siempre existe esa incertidumbre de si el compañero o el que va al lado tiene el elevador, pues pueda tenerlo, ¿no? Puesto que hay pacientes que son asintomáticos y bueno, pues siempre estamos a la perspectiva de lo que nos está rodeando en este momento en el hospital. Sí es un ambiente tranquilo, pero siempre existe ese temor, ¿no? En general en todos los servicios del hospital. Estamos protegidos, sí, creo que al más del 100% tenemos todo, pero bueno, siempre existe ese temor, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que no podría estar tan tranquila como usted me menciona. Pues mira, tenemos que tener tranquilidad. Cuando nos toca estar frente a un grupo de gente, en este caso como una jefatura, pues tienes que transmitir a tu gente la tranquilidad y la responsabilidad del uso de los equipos de protección. Porque imagínate si yo me pongo nerviosa, le transmito a mi personal ese nerviosismo y nos pudiera llevar a cometer pues una situación indeseada. Entonces, al frente de un grupo de personas, pues siempre tenemos que mantener la tranquilidad y la certeza de que lo que hacemos, lo hacemos con seguridad por el bien de nosotros y de nuestro personal, obviamente. Claro. También queríamos saber si cómo es su jornada laboral, si aumentó, está igual, si hay diferencia con la de otros médicos. Sí, mira, nuestra jornada laboral de forma general ahorita ha sido continua, es decir, laboramos tiempo completo para no estar saliendo del hospital a casa o a comer a algún otro lugar y regresar. Nuestro director general nos autorizó horario corrido y eso nos ha permitido pues estar también más tranquilos, pues solo hay una entrada al hospital
y unas salidacas y nos evita el riesgo de exposición en otros lugares. Eso nos da mucha seguridad a nosotros también y a nuestras familias. Y entrando un poco en el tema del hospital, ¿en estos días se ha visto un aumento o disminución de pacientes? Sí, en específico en las finales de la semana pasada e inicios de esta que estamos cruzando, ya ha habido un incremento de casos de pacientes contagiados. Nuestro servicio está en un 90% de ocupación y sí hemos notado mayor ingreso de pacientes. Sí, hay un incremento. ¿Cuáles son las medidas preventivas que se ha estado llevando en el hospital para que los pacientes que se encuentran internados por otras enfermedades no lleguen a contagiarse o no lleguen a estar expuestos? Sí, mira, hay un ingreso especial para pacientes sospechosos de COVID por el área de urgencias. Se diseñó un área específica en el área de urgencias durante su estancia en el servicio antes de pasar al área de hospitalización. Una vez en el área de hospitalización, se designó un solo piso para pacientes COVID, lo que permite que no haya contacto con ningún otro paciente de los demás servicios. Y tenemos un código específico para el traslado de paciente COVID. Y bueno, se sanitiza constantemente el hospital para que no tengamos ningún riesgo de contagio. Y bueno, todo el personal traemos equipo de protección todo el tiempo durante nuestra estancia hospitalaria. Actualmente, ¿cree que tengamos un problema a nivel nacional sobre insumos médicos? Se reporta que a fin de cuentas hay varias huelgas alrededor del país demandando literalmente pues equipo médico, ¿no? Para pues que el personal médico no se vea afectado. Y no sé cómo su hospital regula ese constante pues recibimiento de insumos médicos. Sí, mira, al ser un hospital privado, pues obviamente nuestras condiciones de trabajo son totalmente diferentes. Aquí nosotros sí somos, pues sí afortunados porque tenemos, por parte del hospital nos proveen todos los insumos para protección, desde cubrebocas hasta careta de protección y gogles, y batas. Entonces, eso es un gran beneficio. Obviamente, a nivel público, pues sí hay un desabasto pues muy elevado en cuanto a ese tipo de equipos de protección para el personal. Mucho no tengo información, pero sí sé que hay mucho desabasto. Hay compañeros que están trabajando con lo poco que ellos pueden comprar porque también hay un desabasto. Obviamente, pues los hospitales privados absorben la mayor cantidad de insumos. Los que son hospitales privados que vienen de corporativo, pues adquieren una gran cantidad de esos insumos. Y bueno, pues obviamente también se presenta un desabasto de los mismos, al igual que la clonación de productos de equipos de protección para el área médica, ¿no? Entonces sí es una situación muy complicada la que estamos viviendo, puesto que sí ya empiezan a haber desabasto de muchos, no solo insumos, sino también de muchos principios activos para atención de paciente COVID. Entonces el sector público sí está desprotegido. El privado estamos más protegidos, ¿no? Y una pregunta, ¿el personal estaba preparado para un problema de esta magnitud? Y también si, supongo que existen protocolos para estas situaciones. ¿El hospital actúa de acuerdo a estos protocolos o actúa de acuerdo a situaciones específicas de su situación? Es como se va actuando así. No, mira, yo creo que no estábamos preparados para esta pandemia. El hospital, el primer pues paso que dio fue reunir un grupo de personal de manera interna para definir las estrategias que se iban a seguir para la atención de pacientes COVID.
Y bueno, pues conforme hemos ido avanzando en el proceso, se ha ido diseñando un protocolo, el cual se ha publicado para los médicos, para que conozcan cuáles son todos los criterios y protocolos de seguridad que tiene el Hospital Puebla para atención de pacientes COVID. Y bueno, pues eso nos ha dado como resultado que los pacientes que no son COVID y que vienen a otro tipo de patologías se sientan seguros en el hospital, al igual que los médicos. Pero sí, conforme hemos ido avanzando, hemos ido mejorando ese protocolo, puesto que no, bueno, en mi experiencia personal es la primera vez que me toca vivir una pandemia, sobre todo a este nivel, ¿no? En el que nos encontramos ahorita. Claro, ¿Sí, Angie? y Tenía Ay, una lo siento. pregunta relacionando todo esto que nos cuenta del hospital, más o menos viendo la situación del hospital, viendo noticias, pues estando en contacto ya más en esta área, ¿cuánto tiempo usted estima más o menos que esta situación siga así en el hospital? Me refiero a, no sé, a toda la protección que se está llevando a cabo, la sanitización, la división de pisos, nos contaba que solamente hay un piso para pacientes con COVID. ¿Cómo cuánto tiempo usted estima o si ya llegó al punto máximo el hospital de su ocupación con estos pacientes? Sí, mira, no hemos llegado a la capacidad máxima para atención de pacientes COVID. Afortunadamente, van respondiendo al tratamiento y bueno, pues se van dando de alta y pues eso nos va generando espacio. Yo considero que las medidas de protección por seguridad de todos, pues mínimo las tenemos que mantener de aquí a diciembre, puesto que una vez que el semáforo, por decir así, cambie de color, eso no implica que ya no existan casos. Entonces, tenemos que aprender esta nueva cultura, ¿no? Del uso del cubrebocas, que es difícil. Créeme que traer un cubrebocas 8 horas es complicado. Entonces, nos hemos tenido que adaptar a estos cambios y bueno, pues así estaremos. Yo creo que mínimo por diciembre estaremos bajando un poquito las medidas de seguridad, ¿no? Por seguridad de nosotros y sobre todo de nuestras familias, ¿no? Porque de aquí vamos a casa y pues podemos contagiarlos, ¿no? En caso de... Entonces yo creo que hasta diciembre, así como estamos. Y hablando del Sí. cubrebocas, ¿usted cree que los cubrebocas caseros y esos que se están usando sí están pues protegiéndonos? Pues mira, ayer precisamente me encontré una persona y llevaba un cubrebocas elaborado de una camiseta. Y bueno, pues está comprobado que a lo mejor no al 100% protegen, pero sí te protege a un mínimo porcentaje de que no lleves nada. Entonces, creo que aún con la verdad es que la gente de bajo recurso, pues por lo menos una camiseta y se protege, ¿no? A salir a la calle sin nada. Entonces, aunque no es al 100%, pero sí nos protege en una mínima parte, ¿no? En lugar de estar de plano sin nada. Pues sí, igual que tengan como que un correcto uso del cubrebocas, ¿no? Sí, usarlo correctamente, ¿no? Que es cubriendo la nariz, que es lo que a la mayoría nos incomoda, ¿no? Porque nos genera problema en la respiración. Pero pues sí es necesario. Y lavarlo, ¿no? Los que son de tela, que se laven. Uh-huh. ¿Quieres continuar, Isaac, o Angie, tienes otra pregunta relacionada a eso? Sí, relacionada con lo que nos estaba mencionando de que un mínimo porcentaje cubre para las personas que pues no tienen posibilidades de adquirir algún cubrebocas. ¿Nos podría hablar un poco más acerca de cuál sería una protección, una verdadera protección para personas, por ejemplo, nosotros que vamos a ir próximamente a la universidad? ¿Nos podría comentar cuáles son, bajo sus perspectivas, lo que está viendo y lo que conoce? ¿Nos podría comentar cuáles son las medidas que nosotros tenemos que seguir, ya sea el uso de cubrebocas, alguna posible careta que se pueda hacer en casa o algo similar? Sí, mira, considero que la parte primordial sería el uso de cubrebocas.
y el lavado constante de manos. Eso es lo que nos protegería. Y bueno, pues a lo mejor como un aditamento extra, pues la careta o gogles para protección, pero el uso del cubrebocas y el constante lavado de manos y el uso de gel nos protege pues más porque tocamos superficies y bueno, pues estar hablando con las personas, pues de momento sí podemos estar expuestos, entonces el uso del cubrebocas nos protege, ¿no? De este tipo de contagio. Y pues evitar asistir a reuniones, ¿no? Eso es algo muy importante. Las aglomeraciones, como comentan en la televisión. Isaac, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, quisiera saber si se le da como un seguimiento a los pacientes que dan positivo a COVID, porque si dieron positivo yo creo que se les debería seguir para evitar otros posibles casos y así evitar el contagio. O sea, ¿sí se les está haciendo un seguimiento o definitivamente no hay Sí. Sí, si viene por decir el laboratorio a toma de muestra para paciente COVID, el área de epidemiología se encarga de dar el seguimiento a ese paciente. Si es su resultado es positivo, ella, la doctora jefa de epidemiología, se comunica con el paciente, le informa su resultado y le da las alternativas de seguimiento. Ella es la que se encarga de dar seguimiento a todos los pacientes que ingresan al área de laboratorio y los que ingresan al hospital porque se reportan a las instancias correspondientes y bueno, toda la información se mantiene de forma confidencial, solo es manejada por el área de epidemiología. Pero sí hay un seguimiento muy personal por el área de epidemiología a todos nuestros pacientes externos e internos. Sí. Y ahora, Elisa, ¿tienes una pregunta? Sí, tenía la duda de que si cree que también el seguimiento se aplica a instituciones públicas. Fíjate que ahí me pudiera pensar que no al 100%, porque pues la cantidad de pacientes es mucho mayor que la que pudiera ingresar a un hospital privado, pero debe de haber un seguimiento. No tengo conocimiento del área en especial en algún hospital público que se dedique a dar ese seguimiento, pero por seguridad sí debe de haber un seguimiento en cuanto al reporte del resultado de sus pruebas, para que no se queden ahí nada más y pues obviamente la gente sin saber pues siga saliendo, ¿no? Entonces desconozco en los hospitales públicos quién da seguimiento a este tipo de pacientes y a sus resultados. Sí, Angie. Sí, durante esta contingencia, cuando se empezó a declarar la fase 3 de todo el país, la emergencia sanitaria, y que a todos los trabajadores los empezaron a mandar a sus hogares a trabajar a distancia, ¿un farmacéutico tenía la posibilidad de trabajar a distancia, ya sea en el hospital, o ahí había un cambio de horas, un aumento de prevención? ¿Cómo era su modalidad de trabajo durante este periodo que pues todos trabajaban a distancia? Durante la fase 3, lo único que hicimos fue reducir el horario, bueno, hacer un horario sin salida a comer, porque nosotros tenemos 2 horas de comida, entonces reducimos esa salida y estamos aquí con horario corrido. Sí salimos 2 horas más temprano, pero el objetivo principal fue evitar salir y entrar del hospital. Y así fue en todas las áreas administrativas y las reuniones que se tienen como cuerpo de gobierno, pues se manejan por Zoom. Entonces no tenemos reuniones presenciales desde el mes de marzo. Nosotros dejamos de tenerlas por seguridad de todos los que estamos aquí en el hospital.
Sí, Luisa. Yo tengo una duda. Hace rato mencionó que había pacientes que ya habían dado de alta, ¿no? Que habían respondido bien al tratamiento contra el COVID. Cuando ya los dan de alta, les vuelven como que a llamar como cada semana o algo así para saber si siguen estando bien o ya los dejan ir y ya hasta que regresen, si es que regresan. No, sí hay un seguimiento por parte de sus médicos tratantes. Aquí ya nosotros como hospital ya no es tan directo el trato porque, bueno, pues el responsable ahí es su médico tratante. Pero sí, sí hay un seguimiento puntual porque hay un periodo de rehabilitación de los pacientes que fueron COVID hacia sus actividades cotidianas normales. Entonces, sí hay un seguimiento por parte de su médico tratante. Sí, sí lo hay. Y sí, y a todos los tratan de la misma manera, o sea, les dan el mismo tratamiento. Sí. ¿Tratamiento, te refieres tratamiento terapéutico? Sí. Mira, eso depende mucho de la clínica de cada paciente. Uh-huh. Si bien es cierto que no tenemos aún un tratamiento eficaz para pacientes COVID, sí es dependiendo la clínica, porque regularmente los pacientes COVID que ingresan son pacientes que traen enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, ¿no? Entonces ya vienen con una medicación y aquí se les da una continuidad, más aparte, dependiendo su situación clínica, el médico indica los probables tratamientos COVID, pero no tenemos algo específicamente definido, no porque varía mucho la clínica de los pacientes. Pueden tener 2 pacientes hipertensos, pero ambos con tratamientos diferentes porque su respuesta es muy diferente. Entonces, sí hay, es muy variable ahorita, la verdad, los tratamientos. Perfecto. Ahorita ya nos vamos a mover un poco a la parte más, pues, farma de esta plática. Sí. Y no sé si podría decir, me parece muy interesante el hecho de, pues anteriormente lo que hicieron con la hidroxicloroquina, lo que ahorita está pasando con que es la naloxona. Sí. No, la dexametasona, sí, la dexametasona. Sí. Que en mi propia perspectiva siento que hay un farmacéutico detrás informando, diciendo, estas son las terapias, estos son los fármacos que están haciendo efecto, por favor, inténtenlos y denos una retroalimentación para ver y generar estas tendencias y estos, pues, ¿cómo se diría? Maneras para reaccionar y tratar de mejor manera al paciente, ¿no? Y sí, claro. Pues con toda esta introducción, no sé, ¿cuál es el papel del farmacéutico dentro de esta contingencia? Pues creo que es uno de los papeles, al igual que el médico, muy importantes. Aquí en el hospital, pues sí hay un área que se llama farmacia clínica, que también llevamos farmacovigilancia, que llevamos el seguimiento terapéutico diario de los pacientes. Así como llevamos el seguimiento diario de todos los pacientes, también creamos un área, bueno, un apartado específico para pacientes COVID. Y sí, justamente eso es lo que hacemos. Vamos revisando la medicación de cada uno de los pacientes COVID y vamos identificando los fármacos de mayor uso, como el que comentas ahorita, la hidroxicloroquina, la dexametasona, el paracetamol, algunos retrovirales que han ido funcionando en los pacientes. Pero no nada más damos el seguimiento, sino también revisamos si pudiera existir alguna interacción entre los fármacos que se están probando realmente, porque no hay al momento de revisar la bibliografía de los medicamentos, pues no hay ninguno que esté probado para este tipo de patología. Sin embargo, dan buenos resultados si se comunica uno con los médicos y se les dice, fíjese que tal medicamento sí está funcionando y da una respuesta. También verificamos la duración del tratamiento, que es algo muy importante para evitar
una probable reacción al medicamento, al no ser un principio activo pues comprobado para tratamiento COVID. Entonces, sí hay mucha participación por parte del farmacéutico con los médicos. Los médicos se acercan a preguntar qué hay de noticias nuevas para el tratamiento de paciente COVID, ¿no? Ahorita vamos a iniciar un protocolo de investigación clínica con la doctora Lucila para probar la efectividad del Remdesivir, que es un fármaco que pues en Estados Unidos se ha probado que sí tiene respuestas positivas al tratamiento de paciente COVID. Entonces vamos a iniciar ese proyecto para pues poder dar a conocer al área médica la eficacia que pudiera tener este medicamento en pacientes pues mexicanos, ¿no? En eso estamos participando de manera conjunta con los médicos. Angie, ¿tienes una pregunta? Sí, ahorita que menciona, bueno, estos fármacos, ¿han probado y han visto, no sé, alguna eficacia con el favipiravir? Ajá, favipiravir. Apenas estaba leyendo unas noticias que ya lo habían aprobado en Rusia y que pues ya lo estaban llevando como tratamiento en otros países. Y no sé si tiene usted alguna referencia sobre este medicamento. Sí, igual que tú lo leí para pacientes en Rusia. Aquí en México no hay información todavía. Como ese, también hay otros que mencionan, pero aquí en México todavía no hay información. Del único que sí hay en México, y ya también hay estudios en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, es del Remdesivir. Pero aún la sal no se ha aprobado para que entre a México, solo como estudios clínicos. Entonces, no hay todavía, desafortunadamente, pues algo que pudiéramos utilizar, ¿no? Todavía estamos en un tratamiento empírico. Sí. Que de por sí el Remdesivir se estaba viendo para el SARS y el MERS, ¿no? Sí. Sí, es como mi medicamento que más fe le tengo yo. Yo espero que, de verdad, sí tengo mucha, pues, esperanza en que pronto encontremos el fármaco o la vacuna, porque esto pudiera generar una gran situación muy complicada a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, estamos en espera de tener ya una respuesta favorable para el fármaco o vacuna para reducir este tipo de casos, ¿no? Y en la perspectiva de las personas que llegan a ver estas noticias, que hasta, pues sí, no, el mismo presidente de los Estados Unidos menciona que lo toma como prevención, uno de estos fármacos, es la información que damos y prestamos, que también es importante, ¿no? A fin de cuentas, la automedicación en estas fechas anda pues a todo lo que da y a fin de cuentas creo que actualmente no se llega a tratar ese tipo de cosas, que sí, como lo menciona, hay muchas terapias que suenan prometedoras, pero toma su tiempo. Y el hecho de decirlo funciona y que sea prometedor es un puente pues difícil de cruzar, ¿no? Y pues me parece interesante toda esta inclusión del mismo farmacéutico, que a fin de cuentas en septiembre, ¿no? La actualización de la Ley General de Salud. ¿Qué hubiera pasado si a fin de cuentas no tuviéramos bien pues, el rol del farmacéutico dentro de un hospital? Igual y estuviéramos careciendo pues de esto, ¿no? De esta misma investigación que proporciona pues un mayor impulso dentro de pues de esta pandemia, ¿no? Para cruzarla. Así es, creo que es importante lo que comentas, pues el farmacéutico, pues no sé si fue por suerte que ya estaba definido que por norma debe de estar dentro del hospital,
Pero sí, es un gran apoyo para todo esto que tú comentas, sobre todo para evitar la automedicación, ¿no? Muchos pacientes que vienen a consulta externa preguntan, ¿qué se pueden tomar? ¿Qué si tienen, por ejemplo, ardor de la garganta, ¿no? Entonces la recomendación es no tome nada, no se automedique y acuda con el médico, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados que si a mí me duele la cabeza, te puedo recomendar el mismo medicamento si te duele la cabeza. Y en estos casos pudiera generar una complicación en el desarrollo de la enfermedad. Entonces sí, es muy importante evitar la automedicación y hacer mucha conciencia en la gente que no se automedique. Sí, de hecho, ¿quién le iba? Ah, sí, a mí me gustaría mucho que hubiera farmacéuticos en las farmacias, Así es. porque es como muy importante, no solo los médicos ya cuando te dan tus medicamentos o tu tratamiento, sino que cuando lo van a comprar, pues que también te chequen. Sí, que te expliquen por lo menos cada qué tiempo te lo tienes que, qué significa antes y después de los alimentos, ¿no? Es algo muy básico, o en ayuno, cosas así. Sí, deberíamos de, pues, seguir creciendo en esta área para fortalecer nuestro sistema con los farmacéuticos, ¿no? Es una muy buena opción la que tú comentas para las farmacias, ¿no? ¿Sí, Carla? Ah, bueno, en cuanto retomando a lo del tratamiento, quisiera saber si llegaron a utilizar antiinflamatorios y qué resultados, o sea, llegaron a ver en los pacientes, cómo fue que reaccionaron ante esto. ¿Cuál? No te escuché, Carla. Ah, los antiinflamatorios, Ah. que si llegaron a utilizarlos en los pacientes y cuál fue el resultado que tuvieron. No, lo único que utilizamos fue paracetamol. Uh-huh. Pues ese realmente no, pues no hubo ningún problema durante su uso. Lo utilizan de manera frecuente en los pacientes con COVID. Es uno de los tratamientos, pues base, ¿no? El paracetamol. Pero de ahí algún otro, no. Uh-huh. ¿Y qué tan frecuente? Bueno, que estábamos hablando de, pues, el papel del farmacéutico, que es muy importante, pues, en las farmacias y en los hospitales, y nos estaba comentando sobre la automedicación, y pues sí nosotros hemos visto muchísimas noticias de las cuales muchísimas personas están muy preocupadas y empiezan a consumir medicamentos que pues siguen estando en prueba, o sea, que no hay todavía una eficacia confirmada para atacar esta enfermedad. ¿Qué tan frecuente ahorita en el hospital es encontrarte, no sé, a una persona que haya ingresado por alguna complicación, por algún medicamento que él mismo se haya automedicado, que él mismo haya consumido por este estrés, este nervio de no enfermarse? No, fíjate que como tal, así un paciente no hemos tenido. Tuvimos una paciente que tuvo síntomas, pero bueno, acudió con el médico, pero fue tratado como un resfriado. Cuando ella ingresa al hospital, obviamente ya venía muy complicada y muy avanzada la enfermedad. Y bueno, pues no logró salir avante, pero como tal, alguna complicación por alguna automedicación, no, ninguna. Afortunadamente, después de esa paciente que tuvimos, los que han ingresado ingresan ya con síntomas y bueno, son tratados ya directamente aquí en el hospital. Entonces eso pues nos sirve mucho, ¿no? Para darles el seguimiento correspondiente. Sí. Angie, ¿quisieras comentar la parte de gobierno o me la chuto yo? No, sí, está bien. Bueno, ya hablando un poco más sobre todo lo que está pasando ahorita con el gobierno, todas las noticias que estamos viendo, ¿usted considera que las acciones que ha tenido nuestro gobierno han sido adecuadas o deficientes? Ya sea que cuando empezó toda esta fase 3, esta emergencia sanitaria, dijeron, no salgas de tu casa, enciérrate.
y pues íbamos aumentando con los contagios. Y ahorita que está mucho de verse muchísimo más contagios, es como, sí, ya salgan, ya vayan a laborar. ¿Qué opinas sobre estas acciones que se está llevando el gobierno? ¿Considera que son adecuadas, deficientes? ¿Necesita más respaldo del sector salud o qué opina? Sí, mira, yo creo que no han sido las más adecuadas, porque como bien lo comentas, ahorita que estamos teniendo un pico de contagios, de momento ya quitamos que nos circula, ya podemos todos salir, ya apertura de restaurantes, y eso obviamente pues no es la mejor decisión. Creo que los tiempos en cómo se vinieron dando las restricciones no fueron los más adecuados, pero también considero que es un poquito falta de responsabilidad por parte de todos nosotros, ¿no? Porque nos dicen, no salgas, y creo que de 10 personas salen 8 y 2 se quedan, ¿no? Entonces es una responsabilidad social también. Yo lo comento con diversas personas, también es nuestra cultura. Como mexicanos somos así. Entonces es difícil tomar muchas acciones que en otros estados, en otras, ¿cómo se llama? Países han desarrollado, pero pues es otra cultura. Entonces sí, las decisiones no han sido las mejores y esperemos que conforme vayamos avanzando, la gente se vaya dando cuenta que es importante seguir las medidas las recomendaciones que nos dan, ¿no? Aún hay gente que no cree que existe el virus, que es un fin político, etcétera, ¿no? Entonces, y es una realidad. O sea, uno que se encuentra en el hospital, ves muchas situaciones en cuanto a los pacientes y familiares que dices, esto es real, o sea, no es un juego, no es una película. Qué bueno que fuera una película porque no tendría tantas consecuencias, ¿no? Pero desafortunadamente es muy real. Entonces, todavía nos falta crear mucha conciencia en la sociedad. Es un punto bien importante. Y estos casos que nos mencionaba de que pues tienen un piso especial para los pacientes, estos casos que pues los pacientes van a acudir, bueno, van a requerir una prueba para ver si están contagiados de esta enfermedad, también se están tomando en cuenta dentro de todos los porcentajes y el mapa que están sacando diario el gobierno, de esto del mapa del semáforo, viendo cuántos contagiados hay. ¿También se están tomando en cuenta los pacientes de hospitales privados? Sí, en las cifras que se mencionan, sí, vienen igual clasificados aquellos que están en espera de resultados, de los que, por decir 10 que vinieron hoy, cuántos fueron positivos, cuántos fueron negativos, etcétera. O sea, sí hay un seguimiento y las estadísticas que se mencionan ahí incluyen los hospitales privados también. Sí. Sí. ¿Y usted cree que a consecuencia de la nueva normalidad puede haber una reinfección o cree que estemos preparados para esto o sea más difícil, más fácil porque ya lo conocemos o...? No, yo creo que sí vamos a tener un pico muy alto de contagios. No creo que estemos preparados, puesto que ya hay muchos medicamentos en desabasto. Entonces, pues imagínate si esto va en aumento, pues vamos a llegar a un momento en el que ya no vamos a tener para poder tener tanto un espacio como un tratamiento para poder proporcionar, ¿no? Entonces, sí considero que aunque ya ahorita están diciendo que podemos salir y que ya pueden ir a un restaurante con las medidas establecidas, pues todavía tengamos conciencia en no asistir. O sea, todavía tengamos ese criterio, ¿no? Yo sé que todo el mundo lo que queremos es ya salir, ver a los amigos, vaya, muchísimas cosas, pero aún todavía no estamos preparados, ¿no? Hay que llevar las cosas con mucha calma. Sí, y al tema, y al tema que tocó de que las personas comenzaron a acumular medicamentos que posiblemente pues podrían tratar el coronavirus o le servirían a pacientes con dicha afección, sí es un problema grave, ¿no? Así es. Sí, no sé si han ustedes visto que venden ya algunos productos naturistas también para tratamiento COVID. Obviamente eso no tiene un buen resultado, ¿no?
pues en esa fase. También pudiera ser de desesperación por tratar de mejorar y pues complicamos el padecimiento, ¿no? O lo ocultamos también. ¿Y usted cree que los pacientes con enfermedades crónicas que se han visto gravemente afectados también se encuentren menos atendidos y no se les realice su seguimiento o el tratamiento el seguimiento de su tratamiento por la falta de insumos también de los mismos medicamentos? Sí, pudiera ser, te digo, quizás en instituciones públicas sucede. Afortunadamente en una institución privada pues siempre tenemos los medicamentos y dispositivos pues disponibles, ¿no? Pero quizás en una institución pública por la cantidad de pacientes que se tengan, pues no sean suficientes los tratamientos para todos, ¿no? Y allá hay que tomar decisiones prioritarias para qué pacientes designar los tratamientos. Pero bueno, en una institución privada pues no es tan visto eso, ¿no? Y justo como lo mencionamos en, en posteriores programas y todo eso, estamos trabajando en estas, pues en este tipo de problemas para buscar una solución y esperemos pronto les podamos compartir ese nuevo proyecto que tenemos para ustedes. Y pues para finalizar, no sé si nos podría contar acerca de cómo ve el futuro del farmacéutico en el campo laboral, ¿no? A fin de cuentas, sí, con el desabasto de medicamentos crea un hueco importante y una necesidad importante en el ámbito industrial de farmacéuticos, en el ámbito clínico, no se diga, y hasta en el de investigación, en el que se va a impulsar conocer de esto. ¿Cómo ve el futuro, a fin de cuentas? Pues mira, yo veo un futuro pues sí prometedor para las generaciones de farmacéuticos, puesto que ya después de este proceso que estamos viviendo de pandemia, el farmacéutico ya es reconocido en una instancia hospitalaria. Ya para el médico no es extraño hablar de un farmacéutico dentro de un proceso de atención médica. Entonces, sí estamos en un momento también de despunte de esta nueva área para nosotros, muy importante y muy necesaria en los hospitales, ¿no? Qué bueno que pues las nuevas generaciones tienen ya la inquietud también de estar en los ámbitos hospitalarios y no enfocarse específicamente al área farmacéutica a nivel industria. El área hospitalaria todavía tenemos que fortalecerla y pues obviamente al fortalecerlo, pues el farmacéutico empieza a tomar más fuerza. También las instancias administrativas le dan ya un valor a la parte del trabajo de los farmacéuticos en los hospitales, cosa que antes pues no era visto, ¿no? Seguimos pues trabajando arduamente para poder desarrollar un sinfín de situaciones que hacen que el farmacéutico retome un poder importante en las organizaciones para que el trabajo sea visto. Así hay una parte muy avanzada, pero aún seguimos trabajando pues con las nuevas generaciones al integrarse a los hospitales, ¿no? Es muy importante esa parte práctica que ustedes pudieran ver en los hospitales. Carla ha tenido la experiencia de estar aquí con nosotros y bueno, se puede dar cuenta que es muy diferente, ¿no? La clase a lo que se hace aquí en el área hospitalaria. Es un área, en lo personal me gusta mucho el área farmacéutica hospitalaria y hay muchas cosas que desarrollar todavía para fortalecernos como profesionales dentro del área de la salud. ¿Sí, Luisa? Sí, bueno, conforme a lo que mencioné ahorita, la verdad es que yo empecé estudiando bioquímica y luego también dije, no, pues farma también, ¿no? Porque en muchas de mis materias
las profesoras y los profesores decían como de, no, y los que estudian farma van a ver esto. Y yo así de, ay, no, pues también está padre. Y ya después, ya que he tenido varias materias de farma, me doy cuenta lo importante que son, y más que nada en el hospital son muy, muy importantes porque pues los médicos no están tan conscientes de cómo trabajan los fármacos. O sea, nosotros necesitamos ecuaciones, fórmulas. O sea, yo no sabía que era el clearance, ni la dosis letal, no sabía nada hasta ahorita que ya empecé a llevar mis clases. Dije, no, de verdad que es muy importante, pues, el farmacéutico. Así es, sí es un área muy interesante. Sobre todo trabajar de la mano de los médicos, aprendes mucho también de ellos. Ellos aprenden de ti y tú aprendes también de ellos, ¿no? Es un trabajo en equipo muy bonito. Sí, claro. Y bueno, antes de despedirnos, quería pedirle pues algunos consejos para todos los que nos ven y nos escuchan que les quisiera dar. Pues uno de los principales sería que sigamos respetando la sana distancia, que utilicemos nuestros cubrebocas. Sé que es muy molesto, pero bueno, es una parte importante para la prevención de esta situación que estamos viviendo. Y pues no automedicarse. Si te sientes mal, pues acude con el médico especialista ante cualquier síntoma que pudiera ser, no solo de COVID, sino cualquier sintomatología. Siempre es importante acudir con el médico, ¿no? Y el especialista. Y bueno, pues siempre antes de consumir un medicamento, fijarte en las leyendas que trae impreso en su caja, sobre todo la fecha de caducidad. Mentira que los medicamentos tienen después de la fecha de caducidad 3 meses de vigencia para poderse administrar. Eso no es cierto, disminuye la eficacia del medicamento. Entonces, pues creo que son consejos que les puedo dar de manera muy general y sobre todo cuidarnos a nosotros, porque nosotros cuidamos a nuestras familias también, ¿no? Y pues fue un gusto estar con ustedes, platicando sobre este tema de COVID, muy de moda en México, y que espero pronto esto pueda disminuir por el bien de todos nosotros, ¿no? Química, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y Sí. nada, éxito, suerte y no le digo quédese en casa, sino quédese ayudando a más Ok. personas, por favor. Está bien, así lo haremos con todas las medidas de seguridad. Muchas gracias. Que estén Muchas muy bien. gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, con esto cerramos la segunda cápsula de Infármate. Ahí está. Solo va a ser cortarle un pedazo y listo, ya, sin problema. Hoy espero que sí acepte personas, si no,